Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Creo que si en alguna ciudad del mundo se puede trabajar con inteligencia y con seriedad en estos temas, es en Medellín. Y voy a tratar de desarrollar este punto de vista. Hace como unos 3 años el presidente Cardoso de Brasil me llamó y me dijo: oiga, Gaviria, ¿por qué no empezamos a trabajar en este tema de las drogas a ver si eso puede tener un enfoque distinto al que hoy tiene? ¿A usted no le parece que eso se está agotando, que hay que empezar a mirar alternativas y mirar opciones y tratar de entenderlo de una manera diferente? Y yo le dije, pues como, ¿por qué no? Sí, si es con usted, sí, yo solo no me meto en eso. Y yo en ese momento creía que sabía de narcotráfico. ¿Y por qué creía? Pues porque los colombianos aprendemos de esos problemas de manera natural, porque me tocó una época bastante aciaga en que el narcotráfico fue de lejos, digamos, el principal problema de este país y la principal amenaza y la mayor fuente de violencia, y todavía lo es, que fue el periodo de comienzos de los 90 y de fines de los 80. Y después en la OEA tuve 10 años de estar cerca de una institución que trabajaba en drogas que se llama CICAD, donde se reúnen las autoridades de drogas de todos los países, y entre otras cosas vi una cosa interesante: cómo desmontar ese proceso de certificación, una cosa que hacían los americanos bastante odiosa, de calificar a los otros países y certificarlos si colaboraban o no colaboraban en la lucha contra las drogas. Y la verdad, estos 3 años han sido un ejercicio de aprendizaje extraordinariamente importante, y sobre todo por una cosa, porque el tema clave está en cómo se administra y cómo se mira el tema del consumo. No es en la lucha contra el tráfico internacional de drogas ni de los cultivos, sino en el consumo donde está la clave de cómo se puede empezar a encontrar, digamos, enfoques mejores para abordar el tema de las drogas. ¿Y por qué digo que enfoques mejores o menos malos? Porque esto es un tema de orden práctico. Y ahora me voy a referir a ello, y sobre todo porque cabe dentro de ese concepto de drogas y democracia. Nosotros, los colombianos, los latinoamericanos y sobre todo Estados Unidos, nos hemos estado moviendo dentro de lo que se llama el prohibicionismo, que es como un enfoque completamente represivo y criminal del problema de las drogas. Eso es lo que básicamente hemos hecho. Colombia se empezó a mover por una sentencia de la Corte del año 94 de una manera un poco diferente, y en otros países ha ocurrido igual, pero de todas maneras esta es una sociedad donde la criminalización del tema del narcotráfico y de las drogas ha sido lo prevaleciente. Y esa política es muy atractiva porque tiene respuestas a todas las preguntas, en el sentido de que es un esquema redondo donde todo tiene una respuesta, donde es fácil reaccionar a las inquietudes. Pero el problema es que ha demostrado a lo largo de los años ser bastante ineficaz, y nosotros lo hemos percibido desde el punto de vista del tráfico, y Estados Unidos lo ha percibido desde el punto de vista de qué ha pasado con su consumo a lo largo de estas décadas. Yo quiero hablar un poco del tema de drogas y democracia, y quiero hablar un poco lo que he aprendido de prevención a lo largo de estos años. En drogas y democracia me quiero mover un poco a la experiencia europea, porque hay una cosa que es importante: estos temas hay que mirarlos comparativamente y hay que mirar las experiencias de todo el mundo. No hay nada que haga más daño que encerrarse uno a mirar solo para adentro. Eso es fatal. Este es un tema donde hay que aprender de las experiencias de otros países, de los enfoques de otros países. ¿Qué han hecho los europeos? Los europeos en general, salvo por Suecia, han estado trabajando por muchos años ya en considerar el consumo de drogas un problema de salud y no un tema criminal. Eso es lo que hace la enorme diferencia con el enfoque que ha habido en Estados Unidos y en esta parte del mundo. Y aunque
aquí pretendamos ser distintos, eso es lo que ha prevalecido en nuestra mentalidad. ¿Y eso qué implicaciones tiene considerar el consumo de drogas un problema de salud y no un problema criminal? Que cambia fundamentalmente la política, la transforma. El solo hecho de que uno cambie de definición transforma completamente la política. Claro, lo lleva a uno a ciertas paradojas. Bueno, ¿y cómo va a ser posible que esto sea un problema de salud y lo otro sea criminal? ¿Y cómo se va a tratar esto distinto? ¿Si hay que perseguir los carteles? No. Hay preguntas difíciles de contestar, pero eso no implica que no haya que mirar y cambiar de política. Quiero decir con esto, sí, hay preguntas difíciles, pero las sociedades europeas se han movido en el sentido de decir, oigan, no, es que el único valor a considerar no es una convención internacional ni la ley. Aquí hay que ver el efecto que el consumo de drogas tiene en la seguridad, en la violencia, en la corrupción, en el daño a las instituciones democráticas. O sea, no nos pueden encerrar en que lo único que podemos mirar es si la ley se cumplió o no, o si la convención internacional se cumplió o no. Ese es un enfoque. Y no es porque haya políticas ideales, es porque hay políticas menos malas que otras, que le hacen menos daño a la sociedad que otras. Y hay que empezar a tomar ese camino. Hay que empezar a tomar ese camino y mirar, bueno, ¿qué le hace menos daño? Y esto lo digo porque el tema del consumo, así como se define un problema de salud, también el consumo de drogas no se puede mirar como criminal y hay que tener una mezcla de entre tener mayor tolerancia, tratar a los adictos, darles acceso a tratamientos, hacer prevención, que es un poco lo que ha ido pasando en Europa. ¿Con cuáles consecuencias? Que tienen muchísima menos violencia, que tienen muchísima menos corrupción. No es que no haya, pero tienen eso, y eso es importante. Ellos se han concentrado mucho en los aspectos de consumo. No es que no combatan el tráfico y no les preocupa. Hay mucha gente convencida de que eso es como ilegal y que no se permite. Eso es falso. O sea, en lo que las convenciones y los compromisos internacionales son estrictos es en el combate a los traficantes de drogas. Pero en los temas de consumo hay un amplio margen que hay que explorar y hay que empezar a mirar qué ocurre. ¿Qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde el enfoque ha sido tan criminal? Inclusive, digamos, hay centenares de miles de personas en la cárcel por consumo de drogas, cosa que hoy cada vez se ve más irracional, porque coger un adicto y meterlo a la cárcel porque es adicto hoy suena una cosa absurda, que atenta contra los derechos humanos, que no le hace ningún bien a la sociedad, porque ni siquiera cuando los meten a la cárcel les tratan sus adicciones. O sea, una cosa traída de los cabellos. Yo le comentaba al secretario de gobierno, recién llegué acá, dije, no, los americanos están en esto. En muchos estados, cuando una persona fuma marihuana por segunda, tercera vez y la cogen, le hacen un juicio, la meten 5 años o 7 años a la cárcel. Se gastan $450,000 en hacer eso. Pero en el 60% de las cárceles de Estados Unidos fuman marihuana. Los presos fuman marihuana. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿cuál es el problema que están resolviendo? Estados Unidos tiene hoy más presos no solo por tráfico, sino por consumo de drogas, y más por consumo de drogas, que toda la población carcelaria de Europa. Y sin embargo no han logrado bajar los consumos, tienen más del doble de los consumos de Europa, en general de Europa. Entonces es una política que empieza a agotarse. Y en parte, ¿por qué? Porque es muy desequilibrada, porque todo lo están poniendo del lado de las cárceles y de los jueces y de los policías y no están poniendo nada en prevención, ni en información, ni en tratamiento, ni en educación. Y por allí hay que empezar. O sea, ¿cuánto estamos gastando aquí y cuánto aquí? Porque es absolutamente desproporcionado lo que está pasando en esa sociedad y en la nuestra también. ¿Cuánto gastamos en enfrentar el tráfico de drogas, en enfrentar estos temas? Claro, tenemos unas obligaciones internacionales. ¿Y cuánto estamos gastando en mirar los temas de nuestro consumo de una manera más inteligente, más referida a nuestras propias situaciones? Y eso es lo que a mí me alegra ver,
y me alegra que haya regiones del país donde el tema de la prevención adquiera importancia, esta importancia que yo le veo hoy. No porque nos tengamos que poner de acuerdo en cómo es que se va a enfrentar el narcotráfico, sino porque los problemas del consumo de drogas son más importantes aún que los problemas del tráfico de drogas. Y hay que aprender. Y no se aprende sino como ustedes están trabajando, así. Uno de los grandes problemas del prohibicionismo ha sido que de eso ni siquiera se puede investigar, ¿no? La investigación es algo, a uno le dicen, no, es que esta droga hace más daño que tal. ¿Dónde están los estudios? No hay. Eso es una cosa casi secreta, casi clandestina. ¿Cómo así que no hay? ¿No? Que es que hace más daño el alcohol que la marihuana. ¿Quién lo puede afirmar con toda la certidumbre? No hay, porque no hay experiencias locales, porque no hay mediciones, y eso es lo que hay que empezar a cambiar. No es solo que hay que buscar un nuevo enfoque, hay que trabajar con este orden, hay que trabajar con metodología, hay que hacer investigación, y hay que hacer participar la comunidad. Uno de los grandes problemas de las políticas de prevención en Colombia y en todo el mundo es el siguiente, que es que la prevención es un problema de la policía o de las autoridades, y entonces ellos hacen las campañas de prevención y hacen los testimoniales o las cuñas. Eso es un error descomunal. Primero, porque sobre todo entre los jóvenes y dentro de cierto grupo de jóvenes que están allegados a sectores, digamos, un poco marginados de la sociedad, poco les dice campañas de prevención preparadas desde el lado de la ley. Poco les dicen, o sea, no les dicen mayor cosa. Segundo, esas campañas nunca se miden en su eficacia, ¿no? Esas campañas no se miden en su eficacia. A nadie le importa si una campaña de prevención funcionó o no, sino si es bonita, si a mí me gusta, si le gusta a los que no son adictos y no consumen drogas. Aquí hace poco hubo una cosa masiva de un niñito que salía y decía la coca, la droga que mata, la mata que mata. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Que a un niño muy guapito, muy bonito, de 10 años o de 8 o de 12, que dice eso, ¿qué le importa a un chico de un barrio de Medellín eso? Nada. A un chico de 16 años o de 15 o de 17, no le dice nada. Sí, puede que a todos nos guste y nos parezca muy linda la propaganda, pero es que esa no está hecha para que nos guste a nosotros, sino para que les guste, para que les sirva a los muchachos. Y entonces no hay que inventarse campañas bonitas sino eficaces. Comentaba yo también que en Estados Unidos en los 90 hubo una oleada de consumo de metanfetaminas impresionante. Se puso de moda, como pasa mucho con las drogas, que son modas también. No solo son adicciones, sino que se ponen de moda. Son como experiencias que la gente quiere tener, porque esto tiene la verdad es que esto tiene de muchos aspectos, de moda, de recreación, de adicción, tiene muchos aspectos. Bueno, pues se pusieron a mirar qué hacían en California y en el estado de Washington y en Oregon, y sacaron una propaganda que mostraba a los chicos y a las chicas con los dientes destruidos, porque eso es uno de los problemas de las... Bueno, fue de una eficacia brutal, porque eso les importa a los jóvenes, su apariencia física les importa más que nada. Ellos no creen que se van a morir, nadie los convence de que se van a morir, los muchachos no piensan que se van a morir. Entonces, una cosa de apariencia física es mucho más eficaz que los temas de la muerte y de la ley y de no sé qué, entre otras cosas, porque muchos de esos jóvenes hacen parte de contraculturas, justo están en droga por contracultura. Si alguna cosa están rechazando es la autoridad, si alguna cosa están rechazando es simplemente la imposición de unas normas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Las campañas de prevención no pueden venir de arriba para abajo, nada se hace si los padres de familia no ayudan, si los profesores, si los maestros no ayudan, si los médicos no se meten. Sin eso no hay prevención.
Eso no es publicar avisitos ni propagandas, no. Yo le aprendí a Antanas Mockus, cuando hemos trabajado juntos en estos temas, la presión social es infinitamente más importante que la ley, y el éxito de las campañas contra el tabaco y el tabaquismo ha sido fundamentalmente presión social. No ha sido las normas, ni las leyes, ni nada, presión social, que la gente rechaza a la persona que empieza a fumar, me hace daño, y eso ha generado una cosa colectiva que ha demostrado que la presión social es infinitamente más importante que las leyes y que se necesita es participación ciudadana. Las campañas de prevención, sobre todo lo que es publicidad, lo que es mensajes, deben venir más de la sociedad civil que de los gobiernos y de las autoridades, porque allí florecen más ideas que son las convenientes. Las autoridades tienen la tendencia a pensar en ser autoridades. Hay una cosa muy simpática. En Estados Unidos, a comienzos de los 80, se empezó a desarrollar una campaña en Los Ángeles, donde los policías, los jefes de la policía y los directores de la policía regional llegaban a las escuelas y les explicaban a los niños: mire, ustedes no pueden hacer esto, no consuman drogas, eso es muy dañino, se pueden ir para la cárcel, eso es muy peligroso, esto les crea. Bueno, y esa campaña estuvo por allí 20 años o 15 años, yo no sé cuánto. Hace mucho tiempo la dejaron en Los Ángeles por ineficaz, porque pues no tiene sentido que es que el maestro no se atreve a hablar de eso, que el padre de familia no se atreve a hablar de eso, que de eso solo pueden hablar los policías o los jueces. Eso es fatal en una sociedad. Y lo abandonaron. Pues en la mayor parte de las ciudades de Estados Unidos todavía usan ese enfoque que salió en Los Ángeles. Todavía las campañas contra las drogas están hechas así. Los policías que van a las escuelas y les dicen a los niños, porque los maestros no son capaces de asumir el tema, porque los padres de familia no son capaces de... Sí, eso es una campaña de prevención que es contraproducente. En vez de hacer bien, hace mal. ¿Por qué? Porque está basada en argumentos que en la mayor parte de los casos no les llegan a los jóvenes. Porque es el enfoque de autoridad contra el cual muchos jóvenes, cuando llegan a su adolescencia, lo quieren rechazar. Lo quieren rechazar, es justamente lo que hacen, rechazar la autoridad, hacer rebeldes, y por eso estos enfoques en la mayoría de los casos son bastante equivocados. Ahora, estos problemas con las campañas de prevención existen en todo el mundo. Lo que se ha logrado establecer es que hay muy pocos programas de prevención que hayan sido realmente eficaces. Hay unos casos en Gran Bretaña, otros casos en Holanda, y no recuerdo en qué otro país europeo, creo que Suiza, pero en general los problemas son iguales, que no se le hace test a las campañas de prevención, que son campañas venidas desde las autoridades sin la participación de la gente. Y por eso el enfoque que ustedes están teniendo acá en Medellín es tan importante, y aquí en el área metropolitana es tan importante. La zona del Valle de Aburrá, y que ustedes se han juntado a compartir experiencias, a mirar el problema de manera colectiva, es tan importante, porque es que eso es lo que hay que hacer. Si la prevención no se hace así, no sirve. La posibilidad de que sea exitosa es muy bajita. Como las campañas por ejemplo, yo he conocido un caso que me ha sorprendido. Uno de los países del mundo que más hace tratamiento es Australia. Y ellos dicen: no, es que nosotros creemos en el tratamiento, nosotros no creemos en la prevención. Y esos son básicamente médicos. ¿Qué es lo que pasa? Claro, las campañas de prevención que han hecho, todas han sido ineficaces, porque todas han sido malas, porque todas han tenido un mal origen, y llegan a la conclusión de que es mejor invertir plata en tratamiento que invertir plata en... Para que vean lo que es la experiencia y lo que es trabajar en estos temas de manera académica y lo que es hacer investigación, la Universidad de los Andes ha creado un centro de drogas y seguridad, y dentro de las investigaciones que ha hecho sobre el tema de la erradicación aérea y manual, es que esos son recursos pésimamente invertidos.
Y bueno, ¿y cuál es la lógica de eso? ¿Cómo así que pésimamente invertido? Sí, claro, rinden mucho más enfrentando los pequeños laboratorios, castigan a quienes de verdad hay que castigar. Y algo que ha sido sorprendente, nunca a lo largo de los últimos 40 o 50 años ha faltado hoja de coca, nunca. No importa que se haga, nunca ha llegado a faltar. Eso nunca ha interrumpido el mercado, siempre es un recurso abundante. Toda la utilidad, con las utilidades nada tiene que ver con las siembras. Muchas personas que se dedican a eso se ganan menos que el resto de los trabajadores en muchas zonas, porque se meten a zonas súper inaccesibles, súper difíciles. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero una cosa que suena tan lógica, y olvidémonos de la aspersión aérea, ¿cómo así? Pues sí, son recursos que es usar los recursos de una manera bastante ineficaz. No es que no haya que hacerlo, habrá razones de tipo ético, habría que hacer algo de eso, pero que se usan bien los recursos, no. El nuevo jefe de la Oficina de Drogas de Estados Unidos, que tiene opiniones bastante inteligentes y bastante moderadas, porque en ese país ya nadie defiende el prohibicionismo, o sea, nadie lo defiende, y ahora quiero pasar un poco a eso, pero ese nuevo ha empezado a decir cosas sensatas. Oigan, esto ya no se controló desde el lado de la oferta. Si Estados Unidos no empieza a trabajar en consumo, no hay nada que hacer con este problema. Ahí es que reducir el consumo, este gobierno se compromete a reducirlo. No hablemos más de guerra contra las drogas, eso no ayuda a diseñar una buena política. No hay nada que enrarezca más que estar hablando de guerra, porque eso deforma lo que son las buenas políticas. Entonces, mientras los Estados Unidos ya abandonó la guerra contra las drogas, el pobre México vive en guerra y está en guerra y todo el tiempo habla de guerra. Y uno dice, pero ¿esto cómo es? O sea, los americanos dicen que no hay que hablar de guerra y los mexicanos están en guerra y no, esto no tiene como sentido. Y lo que está empezando acá. Ahora, él dice esas cosas y nadie le contesta. ¿Por qué? Porque el prohibicionismo ya nadie lo defiende y todo el mundo se busca maneras como para eludir eso. Hay un proceso de legalización que a mí es una palabra que me fastidia. ¿Por qué me fastidia? Porque es como facilista, porque es lo contrario de prohibicionismo, porque implica como que las drogas no hacen daño, porque implica que uno no va a hacer nada o que eso no necesita regulación. No, eso es dañinísimo. Esa palabra es muy dañina y es una lástima que para atraer la atención los políticos no tengan otra manera que hablar de legalización, pero esa no es una buena palabra para trabajar. Las buenas políticas no están ni en el prohibicionismo ni en la legalización, están en la mitad, están en hacer lo que ustedes están haciendo, eso es lo que hay que hacer. Y la palabra legalización tiene una cantidad de problemas por eso, tiene unos problemas de esa sensación que le produce a un padre. ¿Cómo así que van a legalizar las drogas? ¿Y qué va a pasar con mi hijo? No, eso infortunadamente, pero en Estados Unidos por la fatiga de la gente, porque es fatiga, y porque sus políticas son tan ineficaces y porque no han hecho prevención y porque no tienen información y porque se gastan todo en cárceles, hay un proceso de legalización sobre todo de la marihuana que los tiene completamente desbordados. Ellos dicen que marihuana medicinal, eso es mentira, eso es un eufemismo, eso es simplemente legalización, o sea, todo el mundo se consigue un médico que le receta, eso no es verdad que sea medicinal, es legalización, punto. Ya más de la mitad de los ciudadanos de ese país creen eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Que es que lo que hay es que legalizar? No, es que el problema es que la fatiga va llevando a la gente a tomar decisiones, no los argumentos, no los estudios, no los exámenes. La sociedad norteamericana todavía no sabe qué tanto daño hace la marihuana. Yo sí creo que hace menos daño que el trago, pero es porque creo, no es porque esté seguro. Por lo menos no genera comportamientos violentos, que eso ya de por sí pero es una lástima que una sociedad como esa esté llegando a soluciones colectivas porque los políticos no son capaces de hacer un debate, porque no son capaces de decir, miren, el consumo de drogas es un problema de salud, no tienen que legalizar nada. El día que uno dice que el consumo de drogas es un problema de salud, transforma por completo la política, la cambia. El día que uno cree que el consumo de drogas es un problema de salud, todo empieza a ser diferente y se le abren 1000 opciones de política, esta o aquella.
Y eso lo tienen que hacer en las comunidades. Hay que recorrer camino propio. No hay ningún manual que diga cómo enfrentar el consumo. Lo que hay es experiencias de toda naturaleza, incluido en prevención, y en información, y en tratamiento. Pero hay que avanzar hacia allá con tranquilidad, con seguridad. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Tratemos de hacer políticas públicas que sean resultado de las experiencias, de la participación de ustedes, de lo que se va aprendiendo, de las experiencias de otros países. No lleguemos a las políticas por fatiga, por cansancio, porque no hay políticas públicas, porque los muchachos se van desesperando. Los jóvenes que consumen drogas lo que necesitan es apoyo de la sociedad para sus adicciones, lo que necesitan es apoyo, porque no ganamos mucho si descriminalizamos el consumo de drogas, si no les ayudamos a los jóvenes que son adictos o que necesitan consumir droga y los dejamos en manos de organizaciones criminales. Eso es un gran error. Es muy cómodo, es lo más fácil para hacer, pero es un gran error. Las sociedades tienen que meditar si eso sí es el camino para enfrentar estos problemas. Ahora hay que cambiar. A uno a veces le dicen, no, es que la gente es enemiga de la legalización y de esas cosas. No, claro que la gente es enemiga. Este país está endurecido por 4 décadas de guerra, pero hay que cambiar la mente de la gente. Yo alguna vez le vi una encuesta a Antanas Mocus que dice, no, es que en Colombia la gente prefiere vivir al lado de un narcotraficante que al lado de un adicto. Bueno, eso es una deformación. ¿Cómo así que prefieren vivir al lado de un narcotraficante que de un enfermo? O sea, pues bueno, esta sociedad está en eso, en una estigmatización de unas proporciones que nos está llevando a que esas personas que son enfermas, en vez de ayudarles, en vez de apoyarlas, en vez de tratarlas, las volvemos peor que los peores delincuentes. ¡Wow! O sea, ¿en qué sociedad estamos viviendo? No. De todas las experiencias europeas, la mejor es la de Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal tomó esta decisión abiertamente. No es el tema de Holanda ni de Suiza, que es un tema de permisividad, que es un tema libertario, que es un tema, digamos, práctico. No. En Portugal hace 7, 8 años decidieron: cualquier ciudadano puede ir al sistema de salud y decir que tiene una adicción de drogas sin el menor riesgo, sin absoluta, ¿de cuál droga? De cualquier droga. Y el Estado apoya a esa persona, ve a ver cómo la trata, cómo la aísla, prefiere, mientras la persona esté allí, tratarla, darle droga, en la medida, bajo control médico, y ayudar a sacarla de sus adicciones. Y entre otras cosas, en la experiencia portuguesa ha habido una cosa muy interesante, y es esta: el tener una política de salud de esa naturaleza ha llevado a que la gente se comporte de la manera opuesta, como le dicen a uno, de manera muy racional. La gente, en vez de moverse de drogas blandas a duras, se ha movido de drogas duras a blandas. ¿Sí? Ha aumentado y eso lo digo porque ¿y eso es fruto de qué? De que tienen acceso al sistema de salud, de que los médicos los tratan, de que los médicos les dan consejo, de que hay psicólogos. Es costoso. Alguien me decía, eso es muy costoso. Inclusive ahora están en un poco de problemas con la política porque es costoso, y estamos en Europa y es Portugal y están en una crisis. Sí, es costoso, pero ¿cuánto gastamos nosotros? Bueno, claro que nosotros no somos un buen ejemplo, pero hay que ver lo que estamos gastando. Lo que estamos gastando en seguridad y en cárceles y en... No, perdón. A nosotros nos mantienen en el cuento de que nuestra seguridad mejoró dramáticamente por el Plan Colombia y que eso fue con plata de los gringos. Y ellos hicieron un gran esfuerzo y nos sirvieron: el entrenamiento, la inteligencia, el transporte. Pero nosotros estamos gastando el 6% de nuestro Producto Nacional en seguridad. Eso es más que Estados Unidos y más prácticamente que cualquier otro país del mundo. Entonces, claro, nosotros hemos mejorado nuestra seguridad, pero estamos gastando una cantidad descomunal de recursos en seguridad. Descomunal es descomunal. O sea, la primera potencia militar del mundo, que tiene más capacidad militar que todos los demás países juntos, no llega al 6%. Y nosotros tuvimos, ¿saben cuánto gastó México? 1. Y nosotros ya estamos en 6. Fuera de lo que nos gastamos en justicia, fuera del daño que hace la violencia, todo aquello. Entonces,
Ahora, ¿cuál otro problema tenemos grande? Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras políticas de consumo para poderles hablar a los americanos que ellos piensen en cambiarlas de ellos, porque es que si ellos no las cambian, vamos a estar condenados a las BACRIM y a la violencia indefinidamente. Yo estoy con el presidente en el tema del proceso de paz y creo que es un ejercicio que hay que hacer, salga o no salga, les advierto, salga o no salga. Después de tantos triunfos militares, uno tiene que hacer como un alto en el camino y mirar a ver qué ha pasado y si esos señores han cambiado de mentalidad. Pero claro, todos sabemos aquí que la principal fuente de la violencia en Colombia se llama narcotráfico. Eso puede llegar a ser muy útil para esta sociedad, pero no es que nos va a llevar a la paz. No. Mientras el narcotráfico esté por ahí, este va a ser siguiendo un país con mucha violencia, con muchas bandas armadas, un factor de daño a la sociedad que es descomunal. Entonces, más allá de que toda esta lógica ustedes la acepten y que es fruto del trabajo a lo largo de estos años, yo les quiero decir que los felicito por estar trabajando en esto. Eso es lo que hay que hacer. En Colombia y en las ciudades de Colombia hay unos temas de consumo que empiezan a ser preocupantes, que empiezan a ser graves, que tienen mucho que ver con la inseguridad urbana, que tienen mucho que ver con jóvenes que para poder comprar droga cometen atracos y delitos de toda naturaleza, y que eso, el consumo local de drogas, aunque no tenga los niveles de Estados Unidos, empieza a ser no solo un problema de salud, no solo un problema de salud mental, sino un problema de seguridad bastante serio, que hay que empezar a abordar de una manera inteligente, práctica, y medirlo en sus resultados, porque hay que medirlo en sus resultados. O sea, yo les estoy echando una teoría, pero solo se va a saber cuando se hagan experiencias pilotos y se empiece a mirar eso, qué consecuencias prácticas tiene. ¿Qué consecuencias prácticas tiene y qué tanto reduce? Eso es algo en lo que uno debería empezar a trabajar. Tal vez dejo allí, yo le agradezco al alcalde, al gobernador, a todos ustedes por haberme invitado y por permitirme estas reflexiones sobre la política de prevención del Valle de Aburrá. Gracias. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.